Si vivieras cerca del río Nilo en Egipto, notarías una vez al año la crecida del río y la observarías con ansiedad, porque la dimensión del desbordamiento del Nilo es la medida de la fertilidad de Egipto. Ahora, la crecida del Nilo depende de aquellos lejanos lagos del centro de África, es decir, depende si están debidamente llenos por el derretimiento de las nieves o no. Si hay un escaso abastecimiento en los depósitos superiores, no puede haber mucho desbordamiento en el curso posterior del Nilo a lo largo de Egipto. Ahora traslademos la figura y digamos que si los lagos superiores de la comunión con Dios en la iglesia cristiana no están bien saturados, si la potencia espiritual del alma no es sustentada por la oración privada y la comunión con Dios, el Nilo del servicio práctico cristiano nunca llegará a un nivel de inundación y eso afectará la fertilidad. Lo que quiero decir es esto: no puedes extraer de la iglesia lo que no está contenido en ella. El propio depósito tiene que estar lleno antes de que pueda hacer verter un torrente. Nosotros mismos hemos de beber del agua de vida hasta estar llenos y luego en nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero no hasta entonces. No se puede distribuir panes y peces de una cesta vacía, por hambrienta que esté la multitud. Y una de las formas más significativas de experimentar una vida de devoción más profunda es mezclar la oración y el estudio de la Biblia. Cuando oramos, estamos hablando con Dios. Cuando leemos su palabra, Dios es el que nos está hablando. Así que busca tu Biblia y en un momento más regresaré para que juntos abordemos este tema. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central para hoy está en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La verdadera espiritualidad y la oración van de la mano. No hay una verdadera vida espiritual sin oración vigorosa. Después de la necesidad de arrepentimiento, quizá una de las mayores y más urgentes necesidades sea un renacimiento de nuestra vida de oración. La buena noticia es que aún en nuestras oraciones tenemos la ayuda del Espíritu Santo. La oración nos acerca más a Dios, que nos eleva ante su presencia. La oración de fe nos permite vivir en respuesta a la abundancia de las promesas de Dios. Nuestras vidas son transformadas cuando afirmamos las bendiciones que Dios ha prometido en su palabra. Dios es más que capaz de suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas. Y la verdadera oración y la espiritualidad auténtica siempre tienen a Dios en el centro de nuestra atención. Y ambas tienen sus raíces en la palabra escrita. No debiéramos estar basando nuestra experiencia espiritual en experiencias inestables y sentimientos subjetivos, ni enfocar nuestras oraciones en prácticas contemplativas y meditaciones sospechosas. Por el contrario, nuestra espiritualidad tiene que estar guiada por la Biblia y seguir la voluntad de Dios revelada en su palabra. Es el Espíritu Santo que despierta en nosotros el deseo de buscar la presencia de Dios en oración y de elevar el uno al otro en oración. Bueno, hay muchos cristianos que entienden mal el verdadero propósito de la oración. Sabes, nosotros no oramos solo porque queremos algo para nosotros mismos, oramos porque estamos tan llenos del amor de Cristo y agradecidos de lo que Él ha hecho por nosotros,
que anhelamos tener una relación con Él. Estar en su presencia es una delicia. Y el deseo de nuestro corazón es disfrutar de su comunión. La oración es el medio en el que el Espíritu de Cristo habla a nuestros corazones y se acerca más a Él. Cuando el deseo de nuestro corazón es conocerle, estamos abiertos para recibir sus bendiciones más ricas. Y nuestro Señor es el dador de todos los bienes. Así como un padre anhela dar cosas buenas a sus hijos, también nuestro Padre Celestial anhela dar buenas cosas en abundancia a cada uno de nosotros. Y al pedir con fe, creyendo que recibiremos, reclamando sus promesas, nos volvemos los destinatarios de las más ricas bendiciones del cielo. Pregunto, ¿cuál es la oración que agrada a Dios? A pesar de estar vestidas con mantos piadosos, resulta que muchas oraciones son guiadas por motivos cuestionables. Ponte a pensar en esto. Podemos orar para que la vida de alguien se salve porque no nos gusta vivir solos. Podemos estar orando por el éxito en la obra de Dios porque desempeñamos un papel importante en ella. Podemos orar por la conversión de una persona porque entonces nuestra vida será más fácil. Y a menudo nuestras oraciones se centran más en lo que queremos y no en lo que Dios quiere. La oración que agrada a Dios tiene un enfoque diferente. ¿Y por qué es importante para nuestras oraciones que permanezcamos en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros? ¿Cuán diferente será el enfoque de nuestras oraciones si no permanecemos en Jesús? San Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Buscar a Dios en primer lugar y disfrutar de su compañía es más importante que cualquier otra cosa que podríamos dar, o que podríamos pedir, o que se nos puede dar. Si Dios es lo primero en nuestras vidas, vamos a querer hacer lo que Él quiere. Sus pensamientos formarán nuestros deseos. Y una vez que Dios sea el centro de la oración, comenzaremos a orar desde su perspectiva. Comenzaremos a ver toda nuestra vida a través de sus ojos. Y esta perspectiva ennoblece a la oración. Amigo y amiga, Dios está profundamente interesado en nosotros. Él anhela ser parte de todos los aspectos de nuestra vida, de nuestras preocupaciones, de nuestros miedos, de nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestro éxito y aún nuestras alegrías y nuestros fracasos, de todo. Podemos hablar de estas cosas con Él como con un buen amigo y vemos todo a través de sus ojos. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros porque somos llevados a la presencia de Dios que cambia vidas. ¿Recuerda la cita clásica del librito El Camino a Cristo, página 93? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva hacia Él. Qué poderosa cita, ¿no es cierto? Captura la realidad de lo que la oración hace en nosotros y por nosotros. Solo la oración nos hace recipientes abiertos para recibir la gracia, el poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Quién no ha experimentado en algún momento la realidad de cómo la oración puede acercarnos a Dios? Piensa un momento en tu vida de oración, es decir, en lo que pides, cuando oras, por qué oras, etcétera. ¿Qué te dice eso acerca de tu estado espiritual y tu relación con Dios? Nuestras oraciones revelan mucho, amigo y amiga. ¿Qué cambios necesitas hacer? El fundamento de la oración bíblica es pídele a Dios. Antes de que podamos recibir algo de Dios, tenemos que pedirlo. ¿Y por qué es tan importante pedir? Se preguntan algunos, si Dios ya lo sabe todo. Bueno, en San Mateo 7:7 Jesús lo dice y no lo podemos cambiar, es claro. Dice, pedid
y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedir revela nuestro deseo y expresa nuestra confianza en Dios. A través de la oración nos acercamos a Él, de quien buscamos apoyo y ayuda. Y cuando le pedimos a Dios, también le damos públicamente permiso para participar activamente en nosotros. Dios quiere que le pidamos. Él desea que le presentemos nuestras peticiones de oración. Si no se lo pedimos, no recibiremos los dones que Él ha prometido. Así que Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Por qué no hay petición de oración demasiado grande para Dios? ¿Por qué es bueno saber que Dios es generoso y le encanta dar de su abundancia? Pregunto, ¿cuál es el prerequisito para que Dios conteste nuestras oraciones? Escucha estas maravillosas promesas y medita en ellas. San Marcos, capítulo 11, 24, y después iremos a 1 San Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Verdaderamente, le podemos pedir cualquier cosa a Dios. No hay petición demasiado pequeña o sin importancia para Él. No hay petición tan grande que Dios no pueda manejar. Él es omnipotente y por fe podemos reclamar cada promesa en la Biblia y recibir el don prometido de sus manos de acuerdo con su voluntad. Sin embargo, hay algunas condiciones que deben cumplirse para poder recibir lo que estamos pidiendo. Si no estamos dispuestos a someternos totalmente a Dios, y si nuestras peticiones son solo reflejo de nuestros deseos egoístas y pecaminosos, y muchas veces lo son, pues sabes, Dios no va a responder a nuestras oraciones. Hay una condición importante para el cumplimiento de nuestras oraciones, y es nuestra disposición a cumplir con la voluntad de Dios y ser obedientes. Nuevamente, Elena de White lo expresa de esta manera en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 111. Dice, todos sus dones son prometidos a condición de la obediencia. ¿Es claro esto? Sabiendo que Dios es generoso, podemos acercarnos confiadamente a Él. El Señor no es glorificado con una súplica débil que muestra que no se espera nada. Él desea que todo creyente se acerque al trono de la gracia con fervor y certeza. Bueno, otro fundamento de la oración bíblica es creer. Y aquí tenemos en San Marcos, capítulo 11, versículo 24, lo siguiente. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, esto lo dice Jesús y Él siempre dice la verdad. Pedir por sí solo no es suficiente. Hay un segundo aspecto importante que debe estar presente en nuestras oraciones. La fe. El libro de Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nos arrodillamos ante Dios y abrimos la Biblia a cualquiera de las más de 3,000 promesas y luego le pedimos a Dios con la sencillez de un niño pequeño que cumpla su promesa en nuestro favor, tenemos que creer que Él hará lo que es mejor para nosotros en su tiempo. ¿Y de qué manera el texto describe a la persona que carece de fe? ¿Por qué la fe es un requisito previo para recibir los dones prometidos? Me refiero a Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada,
Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si nos acercamos a Dios, debemos creer que Él existe y que recompensará a los que le buscan. La oración eficaz debe ir acompañada de una creencia, no solo de que Dios puede contestar, pero de que lo hará según su divina voluntad. Hermano y hermana, amigo y amiga, en la Biblia, la fe está relacionada con la confianza. Podemos confiar en alguien solo cuando sabemos que la otra persona es digna de confianza, ¿no es cierto? Y cuando nos permitimos dudar de que Dios cumplirá sus promesas, vacilamos y no podemos esperar recibir nada de Él. Creer significa confiar en la palabra de Dios. Lo que Dios es tomarle la palabra. Y eso significa que dependemos de Dios y de sus promesas, incluso cuando nuestros sentimientos nos digan lo contrario, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe se aferra a las promesas de Dios porque confiamos en lo que ha dicho. La fe sabe que es imposible que Dios mienta. Y Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. La fe sabe que para Dios nada es imposible. Y la fe abre puertas de la casa del tesoro divino. Y a través del Espíritu Santo, Dios mueve los corazones de hombres y mujeres a confiar en la palabra de Dios. Y por la fe nuestras oraciones mueven el brazo de la omnipotencia. Y pregunto, ¿cuál es el fundamento de la fe bíblica? Reclamar las promesas de Dios. Toda fe es inútil si no reclamamos las cosas por las que hemos orado. Primero de San Juan 5, 14 y 15. Lo vamos a repetir. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, hay un tercer aspecto de la oración bíblica y es la recepción. Después de pedir a Dios y creer en sus promesas, tenemos que reclamar lo que ha prometido. Afirmamos la promesa de Dios agradeciéndole por lo que hemos recibido. Y de ese modo las promesas se aplican a nuestro corazón. Ellen White dijo que cualquier don que Él haya prometido, luego tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Y en Lucas 8, versículo 11, Jesús compara a la palabra de Dios con una semilla. Y de la misma manera como todo el manzano está contenido en una semilla de manzana, el don de Dios está contenido en sus promesas. Cuando clamamos la promesa y la reclamamos y le agradecemos a Dios por ella, ya poseemos el don que ha prometido. Prueba orar de esta manera. Recibimos el don prometido por fe incluso antes de que lo podamos sentir o ver. El ejemplo de la resurrección de Lázaro en Juan 11 ilustra que Jesús oraba de esta manera. Jesús sabía exactamente cuál era la voluntad de Dios en esta situación. Juan 11:11 nos dice que Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y que Él fue obediente. Y en Juan 11:39 al 41 leemos que Jesús agradeció al Padre por adelantado porque resucitaría a Lázaro, a pesar de que Lázaro estaba todavía en la tumba. Y cuando Jesús agradeció a Dios, recibió el cumplimiento de su petición. Como hijos de Dios, hemos de vivir de acuerdo a las promesas de Dios, no a sus explicaciones. Aunque no podemos explicarlo todo, podemos confiar en sus promesas. El Señor ha dicho, invócame en el día de la angustia. Él nos invita a presentarle lo que nos tiene perplejos y lo que hemos menester y nuestra necesidad de la ayuda divina. Él comprende todo y nos aconseja ser constantes en la oración.
tan pronto como las dificultades surgen, debemos dirigirle nuestras sinceras y fervientes peticiones. Nuestras oraciones importunas evidencian nuestra vigorosa confianza en Dios. El sentimiento de nuestra necesidad nos induce a orar con fervor y nuestro Padre Celestial es movido por nuestras súplicas. Sabes, hay muchas cosas que podemos pedir, pero hay una gran necesidad en este tiempo de peligro en el que vivimos, y es esta la gran necesidad, el don del Espíritu Santo. Este es el mayor regalo que Jesús pudo dar. Y al dar el Espíritu Santo, Dios no podía haber dado a su pueblo más. ¿Qué más pudo haber dado? Nada podía añadirse a este regalo. Después de todo, ¿se le podría añadir algo a la divinidad? Y a través de Él y de su obra en nuestras vidas, se suplen todas nuestras necesidades. ¿Escuchaste? Todas. La bendición del Espíritu Santo traerá todas las demás bendiciones en su estela. Hay, sin embargo, un obstáculo principal. ¿Sabes cuál es? Nosotros mismos. Porque a menudo no estamos preparados para recibir el Espíritu Santo. Al igual que en los días de la iglesia del Nuevo Testamento, primero tenemos que darnos cuenta de que necesitamos arrepentirnos y entregarle nuestra vida plenamente a Jesús. Sí, incluso el impulso del Espíritu Santo es el único que nos puede permitir hacer eso. Y cuando respondemos a su impulso, entonces el arrepentimiento por el pecado llega a ser el primer fruto de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. En humildad y fe, tenemos que confesar nuestros pecados para que Él nos pueda limpiar de toda maldad. Tenemos que atender, y mejor dicho, entender cuán caídos estamos y cuánto necesitamos de Dios. Tenemos que atender a su voz que nos llama a nuestra conciencia y su gracia llegando a nuestras vidas. Sin Él estamos perdidos, muertos en nuestros pecados y condenados a la perdición eterna. Y al igual con otras cosas espirituales, al igual que con otras cosas, el Espíritu Santo no es un fin en sí mismo. Él fue dado para elevar a Jesús, para reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas y para permitirnos servir a otros en la edificación del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Por lo tanto, cualquier práctica de culto público o privada que eleve al Espíritu por encima de Jesucristo es incorrecta, porque es a través de Jesús que tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Sin oración no tendríamos ningún poder espiritual en nuestras vidas, porque la oración nos conecta a la fuente de ese poder. Sin oración no tendríamos ningún vínculo vital con Dios. Nos convertiríamos en vasos vacíos con apariencia de piedad, pero desprovistos del poder y la promesa de los dones de lo alto. Y sin duda, como hemos visto durante este estudio, se nos han dado maravillosas promesas de Dios en respuesta a la oración. Pero pregunto, ¿qué pasa con los momentos en los que no conseguimos lo que pedimos, incluso cuando hemos tratado de cumplir con todas las condiciones de la mejor manera posible según nuestra capacidad dada por Dios? Bueno, esta cita esclarecedora en este libro, En los lugares celestiales, página 91, dice: no os desaniméis si parece que vuestras oraciones no obtienen una respuesta inmediata. El Señor ve que la oración está mezclada a menudo con mundanalidad. Los hombres oran por aquello que satisfará sus deseos egoístas, y el Señor no cumple sus pedidos en la manera que ellos esperan. Los pone a prueba, los lleva a través de humillaciones hasta que vean más claramente cuáles son sus necesidades. No da a los hombres aquellas cosas que complacerán un apetito pervertido y que resultarían en prejuicio del agente humano, llevándolo a deshonrar a Dios. No da a los hombres aquello que complacerá su ambición y obrará simplemente la autoexaltación. Cuando acudimos a Dios, debemos estar dispuestos a someternos y ser contritos de corazón, subordinándolo todo
a su santa voluntad. Amigos, más claro imposible. A veces dudamos, ¿verdad? No dudemos, Dios nos ama y Él escucha nuestras plegarias. Pero nosotros somos el problema. Estamos mezclados con tanto mal y pecado y con tanto egoísmo que a veces somos el obstáculo para que Dios conteste las oraciones. Pongámonos a tono con Dios. Roguemos que Dios nos dé un corazón dispuesto, contrito y subordinado, siempre dispuesto a hacer su voluntad. ¿Es este tu deseo? Yo sé que sí. Amigo, amiga, una cosa más. Yo he encontrado 3.573 promesas en la palabra de Dios. Y las promesas, como dice el himno, son apoyo poderoso de mi fe. ¿Quieres una vida de milagros? Comienza a orar de acuerdo a lo que Dios ha prometido. Alguien ha dicho que las promesas de Dios son como cheques en blanco firmados por Dios. Ve y cóbralos, porque están respaldados por el banco del cielo. Sí, Dios ha hecho provisión para cada necesidad. 3.573 promesas he encontrado y sé que hay más. Dios nos ayude a confiar en su palabra, confiar en sus promesas, porque al hacerlo estaremos colocándonos en el camino de las bendiciones del cielo. ¿Quieres hoy colocar tu vida en las manos del Señor? ¿Quieres confiar plenamente en tu vida? Tal vez estás pasando con una carga que solamente Dios conoce, una lucha. Dios ha hecho provisión. Él es el Dios de lo imposible. Para Él no hay imposibilidades. Es más, son oportunidades para obrar milagros. Dios te ayude y me ayuda a mí para confiar plenamente, entendamos o no, en sus promesas y confiar que nos ama más allá de lo que podemos imaginarnos. Acompáñame en oración. Gracias, Padre. Gracias por tus promesas. Y aquí tenemos que tú nos hablas claramente y nosotros podemos hablar contigo. Por supuesto, lo que tú nos hablas es mucho más importante que lo que podemos decir con nuestros labios mortales y nuestros corazones egoístas. Pero gracias por el privilegio de comunicarnos contigo. Que tu Espíritu Santo modifique nuestras oraciones para que lleguen al trono de la gracia y podamos hacer tu voluntad. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios permita, amigo y amiga, que puedas ser lleno del Espíritu Santo. Conéctate con Dios a través de la oración. Llegó el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.